La estructura de la presentación va a ser la siguiente. Vamos a comenzar con una introducción súper breve. Luego vamos a presentar los objetivos y la contribución de esta investigación, realizar la revisión de la literatura, que se va a dividir en una revisión de la teoría y una revisión de la evidencia empírica. Vamos a contextualizar el caso chileno, el caso de estudio, presentar los datos, la metodología, algunos resultados preliminares y finalmente pasos siguientes relacionados a lo que queda por hacer, al trabajo futuro. Comenzamos. Introducción. En el año 2013, el mercado laboral chileno se vio expuesto al mayor reajuste del salario mínimo nacional dentro de los últimos 10 años. La literatura que con propósito descriptivo ha analizado el comportamiento del salario mínimo nacional eh, concluye que su crecimiento ha sido sostenido en los últimos 25 años. Sin embargo, este crecimiento sostenido también se destaca que ha sido bajo en relación a otros países dentro de la propia Latinoamérica. Saliéndonos desde el caso chileno, desde una perspectiva teórica, el efecto que puede tener un salario mínimo sobre el empleo es bastante ambiguo. ¿Ya? Vamos a ver después que las diferentes teorías que existen nos van a llevar a diferentes predicciones. A la luz de estas ambiguas predicciones teóricas, el impacto de los salarios mínimos en el mercado laboral sigue siendo una cuestión empírica. El problema está que cuando vamos a ver la evidencia empírica, también encontramos que esta es contradictoria. Hay algunos estudios que concluyen efectos positivos en el empleo, otros concluyen efectos negativos, otros efectos nulos. ¿Ya? Y esta falta de consenso no solamente la vamos a encontrar en países desarrollados, sino también en países en desarrollo y también para el caso chileno. Por lo tanto, empíricamente, el impacto de los salarios mínimos en el mercado laboral sigue siendo una cuestión abierta sin consenso. Teniendo esto en cuenta, los objetivos de la presente investigación son, primero, explorar el efecto del reajuste del salario mínimo en el año 2013 sobre el empleo, los salarios y las horas trabajadas en los mercados laborales a nivel comuna. Para realizar este análisis, diferenciando por comuna, ¿ya? Tenemos que utilizar la variación espacial en la mordida del salario mínimo. Argumentamos que van a existir algunas comunas que se van a ver fuertemente afectadas por el salario mínimo, mientras que otras no. Eso en el fondo nosotros estamos midiendo a través de esta mordida, luego también lo vamos a explicar. Otra cosa importante es que al explorar estos efectos en el empleo, los salarios y las horas, vamos a diferenciar entre tipos de empleados, entre aquellos efectos para los empleados formales y aquellos efectos para los empleados informales. Esta distinción es muy importante realizarla, sobre todo si queremos contextualizar adecuadamente este tipo de análisis al caso chileno. Y finalmente, vamos a explotar la dimensión espacial para identificar posibles efectos de contagio entre las comunas. ¿Ya? Esto es muy importante, controlar estos efectos de contagio, para que nuestras estimaciones no estén sesgadas y en el fondo para aproximarnos adecuadamente al verdadero efecto que pueden tener los salarios mínimos dentro de un mercado laboral. La contribución de la investigación son las siguientes. Primero, el seguimiento de los efectos de los salarios mínimos es un elemento clave de las políticas públicas basadas en evidencia. Son muchas las sugerencias que se han dado internacionalmente, por ejemplo, también de la Organización Internacional del Trabajo, que propone y promueve el constante monitoreo de este tipo de políticas. Además, aportamos a la literatura sobre el efecto del salario mínimo para países en desarrollo, que es relativamente escasa, y aportamos a esta parte de la literatura, además caracterizando adecuadamente los efectos para el caso particular de la economía chilena. Y para contextualizarlo y caracterizarlo adecuadamente tenemos que realizar e incluir una serie de consideraciones que luego también vamos a ver de qué se trata. Tercero, además exploramos los efectos del salario mínimo diferenciados por comuna. En su génesis, las políticas en general públicas chilenas y también la del salario mínimo son especialmente ciegas. Ya no toman en cuenta la dimensión espacial en su análisis y tampoco en su aplicación. Luego vamos a ver que el salario mínimo en el caso chileno es, digamos, es el mismo para todas las regiones, para todas las comunas. Son políticas especialmente ciegas y no solamente eso, sino también los análisis de este tipo de política que se han realizado para el caso chileno son también espacialmente ciegos. Nosotros abortamos en este caso analizando los efectos, pero diferenciados por comuna. Y finalmente, contribuimos a la literatura, teniendo en cuenta los posibles efectos indirectos entre los mercados laborales locales y controlando la heterogeneidad a nivel local.
¿ya? Es muy importante incluir este tipo de dimensiones espaciales en nuestro análisis para que nuevamente nuestras estimaciones no estén sesgadas y para adecuarnos realmente al verdadero efecto que pueden tener los efectos del salario mínimo en un mercado laboral local. La gran parte de la literatura no ha tenido en cuenta esta dimensión espacial. Ahora vamos a revisar la literatura. Primero, una revisión de la teoría y segundo, una revisión de la evidencia empírica. En primer lugar, la revisión de la teoría. El debate teórico sobre los efectos del salario mínimo son frecuentemente controvertidos. Las diferentes teorías nos llevan a diferentes predicciones, como lo hemos mencionado anteriormente. Por ejemplo, empecemos con la primera, teoría económica neoclásica. La teoría económica neoclásica propone que ante aumento del salario mínimo, esto va a conducir a un menor empleo, ¿ya? Y los mecanismos son varios en los que podemos llegar a estos resultados según esta teoría. Por ejemplo, los aumentos de los salarios mínimos van a elevar los costos laborales de los empleadores y estos van a introducir precios más altos a los consumidores, lo que a través de un efecto escala, como se llama, va a conducir finalmente a un menor empleo. Otro mecanismo de ajuste, por ejemplo, es el efecto de sustitución. Los empleadores, ante estos aumentos de los costos laborales, van a decidir reducir personal, quizás también reemplazarlo por otro tipo de trabajadores o reemplazarlos por maquinaria. A través también de este mecanismo se puede llegar a un menor empleo. Por lo tanto, la teoría económico neoclásica propone efectos negativos. Sin embargo, a medida que vamos aceptando y introduciendo en el mercado laboral algunas imperfecciones del mercado, la respuesta de este ante el aumento del salario mínimo puede cambiar. Ya, por ejemplo, si aceptamos que los empleadores tienen poder de monopsonio, ante aumento del salario mínimo, estos pueden tener incentivos para aumentar su producción y expandir el empleo, ¿ya? Además, pueden reaccionar ante estos aumentos de diferentes formas, quizás reduciendo las ganancias, aumentando la productividad, como ya se comentó, o incluso reduciendo o cambiando el número de horas trabajadas. Finalmente, la teoría macroeconómica predice que a través de un efecto de consumo se van a conducir a aumentos en el empleo. Por lo tanto, esta revisión que hemos hecho hasta el momento nos deja ver las ambiguas predicciones teóricas que existen, ¿ya? Y por lo tanto, a la luz de estas ambiguas predicciones teóricas, argumentamos que los verdaderos impactos que pueden tener un salario mínimo en un mercado laboral sigue siendo una cuestión empírica. Ahora, ¿qué pasa justamente con la evidencia empírica? Para analizar y revisar la evidencia empírica, vamos a atender a 5 secciones, ¿ya? En una primera, vamos a revisar las corrientes de investigación que se han generado con el paso del tiempo, luego vamos a resumir la evidencia para países desarrollados, luego vamos a explicar ciertos canales de ajuste en donde el mercado laboral puede reaccionar a través de ciertos mecanismos que en un análisis general aparecen ocultos, pero que son importantes de considerar. En cuarto lugar, vamos a analizar este método de analizar los efectos del salario mínimo pero diferenciado por mercado regional. ¿Ya? Vamos a explicar cómo se lleva a cabo este tipo de análisis. Y finalmente vamos a resumir la evidencia para países en desarrollo. Empecemos con lo primero, corrientes de investigación. En la década del 70, el consenso sobre el impacto que puede tener una política de salario mínimo en un mercado laboral era que el impacto iba a ser negativo, sobre todo exclusivamente para los trabajadores jóvenes. Sin embargo, a partir de la década del 90, se surgió una ola de nuevas investigaciones sobre salario mínimo. Y esta nueva ola trajo consigo algunos estudios que llegaban a resultados contradictorios. Efectos positivos por un lado, efectos negativos por otro, incluso efectos nulos. En el fondo, esta nueva ola de investigación trajo consigo un debate que se ha intensificado con el paso de los años. Otra característica clave de esta nueva investigación del salario mínimo que surgió en los años 90 fue la utilización de experimentos naturales en los cuales se comparaba un grupo claramente afectado por la política con un grupo que no estaba afectado. ¿Ya? Otra técnica para investigar los efectos del salario mínimo en esta nueva ola de investigaciones fue la utilización justamente de la variación en el mordisco del salario mínimo propuesta por CAR en el año 92. Este enfoque en el fondo es el enfoque en el cual nuestra investigación se va a basar, en donde CAR aquí mencionaba que los diferentes estados federales de Estados Unidos se iban a enfrentar a diferentes impactos del salario mínimo. Algún impacto bajo, otros impacto medio, otros impacto alto. ¿Ya? Como ya mencioné, este debate que se introdujo en el año 90 trajo consigo evidencia contradictoria. ¿Ya? Podemos destacar que los hallazgos empíricos para países desarrollados no son consistentes.
En esta tabla de elaboración propia hemos resumido las principales, digamos, evidencias del salario mínimo para países desarrollados. ¿Ya? Hay algunos estudios que llegan a efectos nulos, por ejemplo, CAE el 92, donde dice que no hay evidencia de reducciones significativas, y otros estudios como Newmark y Watcher en el 92 también para Estados Unidos llegan a resultados relacionados a que el salario mínimo tiene un efecto negativo en el empleo. Hay otros estudios también para países de Europa, por ejemplo, de Garloff y Berge, en el 2013 y 2019, que por un lado uno llega a una relación ligeramente positiva para Alemania y el otro, también para Alemania, llega a un efecto negativo. Algo que nos va a ayudar a entender y comprender la falta de consenso sobre resultados son el análisis de algunos metaestudios. Los metaestudios son estudios de estudios, ¿ya? Que a través de alguna serie de técnicas agrupan resultados de análisis individuales. El problema es que estos metaestudios también no llegan a un consenso. Algunos llegan a efectos nulos, otros llegan a efectos negativos en el empleo. Por lo tanto, concluimos que la evidencia empírica no provee evidencia concluyente de los efectos de la alza del salario mínimo, por lo tanto, empíricamente sigue siendo una cuestión abierta. Debido a esto, ha surgido una nueva ola de investigaciones que se ha concentrado en dar sentido a las pruebas contradictorias. ¿Ya? Nuevamente, el mercado laboral puede que no reaccione reduciendo el empleo, pero puede que sí reaccione a través de otros mecanismos de ajuste. Uno de esos mecanismos de ajuste es la reducción de las horas trabajadas. Los empleados pueden optar por responder a un aumento del salario mínimo, no reduciendo el número de trabajadores, pero sí reduciendo las horas de los trabajadores. Otro mecanismo de ajuste interesante son los cambios en la composición del empleo. Nuevamente, los empleadores no van a reducir su empleo, pero sí van a sustituir ciertos trabajadores por otros trabajadores con características diferentes, lo que se llama sustitución de mano de obra. Por ejemplo, Aronson y Fela en 2017, para el caso de Estados Unidos, encuentra que los aumentos del salario mínimo conducen a una reorganización de los trabajadores, mientras que Clemens en el año 2020 da cuenta de una sustitución de mano de obra de una menos calificada a una más calificada. Ahora vamos a explicar en qué consiste este análisis de efecto de los salarios mínimos, pero diferenciados por mercado regional. La idea clave para investigar los efectos en los mercados regionales, en nuestro caso va a ser en los mercados a nivel de comuna, es aprovechar la heterogeneidad espacial de la mordida del salario mínimo. Van a haber algunas regiones que el salario mínimo va a morder más fuerte, y por lo tanto esas regiones en las que va a morder más fuerte, esas regiones se van a ver más afectadas por este cambio en el salario mínimo. Operacionalizando esto, se utiliza esta variación en la mordida con el enfoque de diferencias que nos permite ver cómo una unidad de observación, en este caso la región, en nuestro caso la comuna, actúa antes y después de esta introducción del salario mínimo. Gran parte de la literatura que hace centrado en analizar los efectos de los mercados regionales corresponde a estudios aplicados al caso alemán. De ahí resumimos un poco de las investigaciones que se han realizado. La mayoría de ellas llegan a efectos negativos en el empleo marginal. Y algunas también, por ejemplo, el caso de Halfeld, el año 2018, él llega a la conclusión de que aquellos mercados laborales que se ven más fuertemente afectados son los que justamente tienen un impacto positivo diferenciado en los salarios. Ahora, fíjense que hasta acá hemos revisado cómo ha evolucionado las corrientes de investigación, la evidencia y algunos enfoques interesantes, pero gran parte de esta literatura, toda esta literatura, se debe a análisis para países desarrollados. Por lo tanto, este tipo de literatura es voluminosa. Sin embargo, la evidencia es limitada cuando se analizan los efectos para países en desarrollo, ¿ya? Y podemos esperar que el impacto del salario mínimo no sea universal. ¿Ya? Es bien sabido en la literatura que depende de factores individuales para cada país, factores institucionales, etc. ¿Ya? Aquí resumimos también, al igual que en la tabla 1, evidencia, pero para países en desarrollo. Podemos ver, no lo vamos a nombrar uno por uno, pero en general podemos ver que tampoco hay una falta de consenso. Hay resultados que llegan a impactos negativos en el empleo y otros impactos positivos. ¿Qué pasa con la evidencia para el caso chileno? Las estimaciones del impacto del salario mínimo en Chile oscilan entre grandes efectos negativos y efectos nulos. Ya, por ejemplo, Paredes y Rivero en el 89 llegan a la conclusión de que tiene un efecto negativo en el empleo de jóvenes. Chakra y Cowan también tienen resultados relacionados con esta misma línea, efectos negativos. Sin embargo, Bravo y Contreras y luego Robbins, ellos no encuentran evidencia de impacto en el empleo. ¿Ya?
Por lo tanto, la discusión sobre el signo y la magnitud de los efectos del salario mínimo en Chile sigue estando abierta, al igual que en países desarrollados. Para analizar el caso chileno tenemos que contextualizarlo, ya realizar alguna serie de consideraciones, y luego también vamos a dar algunos antecedentes sobre el salario mínimo. Primero, consideraciones. La primera consideración importante es la informalidad. Los países en desarrollo se caracterizan frecuentemente por la coexistencia de un empleo formal y uno informal, ¿ya? La presencia de la informalidad es mucho mayor en los países en desarrollo. El problema es que justamente los aumentos del salario mínimo pudieran provocar que los empleados sean desplazados hacia la economía informal. Este desplazamiento que puede surgir para algunos autores es un efecto nocivo de los aumentos del salario mínimo. Por lo tanto, la presencia de informalidad, de una alta prevalencia del trabajo informal en un país es un síntoma de mal funcionamiento del mercado laboral al que una política bien intencionada como el salario mínimo puede contribuir. La informalidad es un fenómeno multidimensional que se debe tener en consideración cuando analizamos los efectos del salario mínimo para países en desarrollo como el caso chileno. Otra consideración importante tiene que ver con el incumplimiento. El incumplimiento de la legislación laboral es generalizado y tiene implicaciones críticas para entender los mercados laborales en países en desarrollo. Nosotros no podemos dar por sentado que las leyes de salario mínimo se cumplen a cabalidad, no. Hay un incumplimiento y este grado de incumplimiento es más alto en los países en desarrollo. Ahora, el incumplimiento es importante porque es un elemento crucial que al final del día va a determinar la efectividad de una política de salario mínimo, ¿ya? Y no solamente esta motivación por incluirlo dentro de nuestro análisis corresponde a que es crucial para determinar la efectividad de la política, sino también porque el índice de cumplimiento en Chile va a diferir entre las regiones. Velázquez, en el año 2014, para propósitos descriptivos, él comprueba que esta medida de incumplimiento es distinta para las diferentes regiones del país. Se concentra más que todo en aquellas regiones con una actividad agropecuaria fuerte, mientras que en regiones como el norte del país y en la región metropolitana el incumplimiento es relativamente bajo. Luego de explicar qué consideraciones tenemos que realizar, qué anotaciones tenemos que realizar e incluir en nuestro caso, vamos a dar algunos antecedentes del salario mínimo. Como ya se comentó, en el año 2013 el salario mínimo experimentó el mayor crecimiento nominal y real registrado en los últimos 10 años. Aquí mostramos el salario mínimo real, no el nominal, lo obtuvimos utilizando datos de la INE, el índice de precio del consumidor como año base 2018. Presentamos la variación nominal, denotada por esta línea celeste, y la variación real. Podemos ver que justamente el año que más creció nominalmente fue el 2013, y también fue el año que más creció en términos reales. Ahora, datos. ¿Cuál es nuestra fuente de datos? ¿Qué consideraciones tenemos que realizar? ¿Y cuáles también son las variables que tenemos que construir? Fuente de datos. Los datos fueron extraídos de la nueva encuesta suplementaria de ingresos, la NESI. La NESI es un módulo complementario de la encuesta nacional de empleo, que es la N. Se levanta cada año en el trimestre de octubre y diciembre, ¿ya? Y es la única encuesta que levanta información de ingresos de las personas en Chile con regularidad anual y con representatividad para todas las regiones del país. ¿Qué consideraciones tenemos que realizar? Y en términos de necesidades de datos, para identificar los efectos del salario mínimo sobre la base de la variación espacial, que es nuestro enfoque, el enfoque que vamos a utilizar, necesitamos datos sobre los salarios de la población elegible, así como las existencias de empleo a nivel comunal, ¿ya? Además, para comprobar el supuesto de tendencias comunes, un supuesto muy importante para nuestro enfoque, necesitamos datos de pretratamiento, datos del año 2010 hasta incluso un año después del tratamiento, el año 2014. Además, las personas con un empleo marginal deben ser identificables, además de la empleada a tiempo completo. La identificación de este empleo marginal corresponde a nuestra consideración que hemos hecho anteriormente, donde la marginalidad y la informalidad son importantes considerarlo para el caso chileno. Los datos son proporcionados a nivel individual y los agregamos a nivel de comuna. ¿Ya? Seleccionamos 86 comunas del mercado laboral. Esta selección corresponde a comunas que poseen más de 50.000 habitantes. La selección del nivel de comuna conlleva una compensación.
¿ya? Cuanto más pequeña es la clasificación del área, por ejemplo, en relación a una región, mejor podremos capturar los resultados heterogéneos del mercado laboral y su variación, ¿ya? Sin embargo, la NESI, nuestra fuente de datos, no tiene validez estadística comunal, pero no obstante, la muestra que obtuvimos finalmente con estas 86 comunas, con más de 50.000 habitantes, es de tamaño relevante. Variables. Ahora vamos a construir las variables que son relevantes para nuestro análisis. Primero, la mordida. La mordida es justamente esta exposición que tienen las comunas al nuevo piso salarial, a este nuevo salario mínimo que se introduce en el año 2013. Esta mordida es la variación en la intensidad de la intervención del salario mínimo entre comunas. Una ventaja de utilizar esta variación espacial para identificar los efectos del salario mínimo es que cualquier error en la medición de las tasas salariales no debe cegar los resultados siempre que este error sea aleatorio entre individuos dentro de la comuna. Dicho de otra forma, incluso si las tasas salariales son incorrectas a nivel individual, estos errores de medición se anulan a nivel de comuna. ¿Ya? Una segunda ventaja de utilizar datos a nivel de comuna es la identificación de la heterogeneidad espacial en términos de nivel de empleo y salarios medios. Ya solamente si ocupamos este tipo de análisis a nivel de comuna, podemos dar cuenta de las posibles reacciones distintivas y diferenciadas entre las comunas ante este aumento del salario mínimo. Como la mordida es muy importante para nuestro análisis y para que, digamos, nuestras estimaciones no dependan, no sean impulsadas por un tipo de medición específica de la mordida, por ello vamos a utilizar dos alternativas, la fracción y el índice de Cates. El índice de Cates, primero, es la relación entre el salario mínimo y el salario medio comunal, ¿ya? Sin embargo, el índice de Cates está determinado no solamente por los cambios en el salario mínimo, puede estar determinado por los cambios en otras partes de la distribución salarial dentro de la comuna. Por lo tanto, ocupamos otra medida, que es la fracción. La fracción es la proporción de la población empleada dentro de la comuna que gana menos del salario mínimo. En el fondo muestra cuántas personas de la población activa de la comuna son elegibles por el salario mínimo y realmente se ven afectadas por él. Finalmente, probamos también una especificación binaria de la mordida, ¿ya? Donde el grupo de tratamiento van a ser aquellas comunas que se ven fuertemente afectadas por el salario mínimo y que tienen una medida de fracción sobre la mediana, y el grupo de control justamente van a ser aquellas comunas que están bajo la mediana y que no se van a ver fuertemente afectadas por este nuevo salario mínimo. Aquí mostramos la distribución de nuestra variable de mordida en las comunas, ¿ya? Aquí las comunas están ordenadas geográficamente. Podemos ver que claramente existen diferencias en cómo las comunas del país se van a ver afectadas por este nuevo salario mínimo. Van a haber comunas que sí se ven muy afectadas por el salario mínimo, ¿ya? Tienen una mordida bastante alta, sobre el 50%, y algunas comunas claramente que se van a ver muy poco afectadas por este nuevo salario mínimo en el año 2013. Otra variable que tenemos que construir es el incumplimiento, que es muy importante tenerlo en cuenta para este tipo de análisis, en el caso chileno. El cumplimiento de la legislación sobre el salario mínimo se va a medir como el porcentaje de trabajadores en una comuna que reciben un salario inferior al salario mínimo, mientras que la mordida es solo la proporción de trabajadores que reciben un salario inferior al nuevo, en este caso es en relación al salario mínimo que ya está vigente, al salario mínimo anterior, ¿ya? De esa forma capturamos digamos, la proporción de trabajos que gana del menos del mínimo y que no debería estar ganando menos del mínimo porque hay un salario mínimo vigente. Aquí nuevamente ordenamos la medida de incumplimiento por comuna, la ordenamos geográficamente y podemos ver que justamente los niveles más altos de incumplimiento la encontramos en las comunas que están en el sur, que se identifican justamente por una actividad agropecuaria fuerte. Las comunas que tienen menos índice de incumplimiento la encontramos en la región metropolitana y también en el norte grande, como Antofagasta, etc. Variables de informalidad. Lamentablemente, nuestra fuente de datos no incluye un conjunto de preguntas que nos permitan dimensionar adecuadamente la incidencia de la formalidad. Actualmente sí lo tienen, ya actualmente desde el año 2019 creo, tienen un conjunto de preguntas que nos permiten dimensionar y medir directamente cuánta informalidad hay, ¿ya? Pero en nuestro periodo de referencia no la tenían. Entonces, para poder identificar a los ocupados informales,
vamos a utilizar la sugerencia del Manual Estadístico sobre Empleo Informal, publicado en el año 2013 por la Organización Internacional del Trabajo. Para identificar la informalidad, tenemos que primero hacer la anotación de que hay dos tipos de informalidad. Informalidad por sector e informalidad por ocupación. ¿Ya? La informalidad por sector tiene que ver con las características de la unidad económica y se mide a través de las características de la unidad económica, las características de la empresa. Y la informalidad por ocupación se mide a través de las condiciones laborales que están sujetas, a las cuales están sujetas los asalariados. Ahora, el cual informalidad detectemos depende en gran manera del tipo de trabajador, ¿ya? Los trabajadores de cuenta propia, los independientes y los empleadores, para este tipo de trabajadores tenemos que identificar su informalidad por la informalidad por sector, mientras que para los asalariados y empleados domésticos tenemos que identificar su informalidad por la informalidad por ocupación. ¿Ya? Empecemos con la primera, informalidad por sector. Para detectarla tenemos que primero preguntar cuál es el lugar de trabajo de estos trabajadores independientes y empleadores. Si son oficinas propias, entonces inmediatamente es calificado como formal. Si su oficina es una oficina del cliente o trabaja en la casa del cliente, entonces es identificado inmediatamente como informal. Si no responde esta pregunta, tenemos que fijarnos en otra. ¿Cuál es el tamaño de la unidad económica? El tamaño de la empresa. Si la empresa tiene más de 5 personas, entonces inmediatamente es considerado como formal. Y si tiene menos de 5 personas, como informal. De esa forma nos aseguramos de detectar para todos los trabajadores independientes y empleadores su informalidad. Ahora, ¿qué pasa con la informalidad por ocupación? A los asalariados y empleados domésticos tenemos que preguntarles si tienen acceso a prestaciones de salud y previsión. Si tienen acceso a ambas, ¿ya? Entonces inmediatamente es formal. Si no tienen acceso a ninguna, entonces inmediatamente es informal. Pero si tiene solo una, o de salud o previsión, pero no tiene las dos, entonces tenemos que seguir otra pregunta. Preguntarle, ¿cuenta con un contrato escrito de liquidación de sueldo? Si no cuenta con ambas, si cuenta con solo una o no cuenta con ambas, inmediatamente es informal. Pero si cuenta con las dos, inmediatamente es formal. De esa forma también nos podemos identificar la informalidad para este tipo de trabajadores. Ahora, este índice de formalidad, que es la proporción de trabajadores dentro del empleo total que son informales, esa medida la mostramos también para todas las comunas que están nuevamente ordenadas geográficamente, y también vemos que hay claras diferencias en cómo las comunas enfrentan esta informalidad. Van a haber algunas comunas que tienen un índice de informalidad bastante mayor en relación a otras. La metodología ahora. Ya que hemos explicado los datos, pasemos a la metodología. El primer enfoque que vamos a desarrollar es este enfoque estándar del diferencia en diferencia. ¿Ya? Vamos a utilizar la mordida del salario mínimo, que va a ser nuestro tratamiento, aquellas regiones que se van a ver fuertemente comunas, que se van a ver fuertemente afectadas y aquellas comunas que no, y utilizando esta mordida, aplicamos una especificación simple del modelo del enfoque de diferencia en diferencia. Aquí tenemos esta especificación, donde el logaritmo de y, jt, va a ser el resultado logaritmo de interés en la comuna j y en el tiempo t, que puede ser tanto, en este caso, el salario, el empleo o las horas trabajadas. Byte es la mordida de salario mínimo, ¿ya? Que va a ir interactuando con una variable ficticia de tiempo, ¿ya? Que en nuestro caso la que nos interesa es para el año 2013, que justamente fue cuando se implementó este nuevo salario mínimo. El coeficiente entonces que acompaña esta mordida y esta variable ficticia, este beta, va a ser el coeficiente que captura el efecto del tratamiento, y el coeficiente que va a capturar en el fondo es el efecto del salario mínimo. Además, especificamos una serie de controles a nivel de comuna, años de educación, edad, el incumplimiento y la población activa también están incluidos en esos controles. Sin embargo, la interpretación causal de nuestras estimaciones para nuestro enfoque de diferencia-diferencia está sujeta a la suposición mantenida de que el resultado de interés se habría desarrollado de manera similar para los dos grupos, tanto los tratados como los no tratados, en ausencia del tratamiento. Es decir, si no se hubiera implementado este salario mínimo en el año 2013, hubiéramos esperado que sus tendencias hubieran seguido siendo comunes, ¿ya?
La gran parte de la literatura identifica esta prueba de tendencias comunes viendo las tendencias paralelas antes de la introducción del salario mínimo. Sin embargo, nosotros no podemos realizar esto porque estas tendencias previas al tratamiento están contaminadas también con otros ajustes del salario mínimo en aquellos años. Por lo tanto, proponemos extender nuestro enfoque de diferencia a diferencia, donde ahora nuestra variable de tratamiento interactúa con otras variables ficticias de tiempo para periodos anteriores, para el año 2011 y para el año 2012, y también una para el periodo posterior del año 2014. La clave para poder identificar las tendencias comunes a través de esta prueba es concentrarnos en estos betas que acompañan estas variables de tratamiento para años anteriores, el beta menos 2 y beta menos 1. Esos betas deben ser no significativos. Si son no significativos, entonces la diferencia que encontremos entre las tendencias de ambos grupos no van a ser significativas. Ambos grupos van a entonces tener tendencias comunes antes de esta introducción del salario mínimo. Otro problema que tenemos que controlar es la posible endogeneidad de nuestra mordida del salario mínimo. ¿Ya? Para hacerlo, vamos a introducir el método de variables instrumentales, y este método implica que nuestros instrumentos seleccionados cumplan dos condiciones: uno, la exogeneidad del instrumento; otra, la relevancia del instrumento. Y debido a esto, finalmente hemos decidido que vamos a instrumentar la mordida del año 2013 por su contraparte en el año anterior, en el año 2012. ¿Ya? Ahora, otro problema que tenemos que solucionar es la posibilidad de interacciones espaciales. Uno de los requisitos más importantes del modelo de diferencias-diferencias es el supuesto SUTMA. El supuesto SUTMA implica que los resultados del tratamiento para una región no se van a ver o no van a estar relacionados con el tratamiento o los resultados de otra región, en este caso otra comuna. ¿Ya? Claramente, cuando existen efectos de contagio, se viola el supuesto SUTMA y por lo tanto la identificación de los efectos causales en nuestras configuraciones tradicionales no son válidas. ¿Ya? Por lo tanto, la presencia de interacciones espaciales puede secar nuestras estimaciones tradicionales. Los mecanismos son varios en los que las interacciones espaciales pueden darse lugar. O sea, puede existir también que el tratamiento de una región que es fuertemente afectada afecta a otra, porque quizás, por ejemplo, las empresas de dicha comuna, en las cuales el salario mínimo afecta y muerde mucho, van a trasladarse por los mayores costos laborales a otras comunas. Puede darse muchos mecanismos que explican estas interacciones espaciales. ¿Ya? La inclusión de la dimensión espacial en nuestro análisis no solamente nos puede ayudar a identificar y contribuir a la medición de estos efectos de contagio, sino lo más importante aún, nos van a aportar claridad a la discusión sobre los verdaderos efectos que tiene el salario mínimo en el mercado laboral. Para realizar esta estrategia vamos a aplicar el enfoque propuesto por Florax y Delgado en 2015, ¿ya? Y así vamos a distinguir entre efectos directos e efectos indirectos. Aquí utilizamos un retardo espacial, operador de retardo espacial, una matriz también de peso, y tenemos esta especificación nueva, donde las unidades tratadas pueden estar sujetas a efectos de tratamiento tanto directos como indirectos, causados por vecinos tratados. Mientras que las unidades de control van a ser todas aquellas comunas que no van a recibir un tratamiento ni directo ni indirecto. ¿Ya? En el fondo, nuestro efecto del salario mínimo promedio va a ser determinado por un efecto directo y un efecto indirecto promedio. Resultados. Primero vamos a pasar a comparar algunas estadísticas claves entre los mercados laborales locales. ¿Ya? Aquí denotamos todos los mercados que están sobre la mediana, que son todo nuestro grupo de tratamiento, las comunas que se ven fuertemente afectadas por el salario mínimo, y todas aquellas comunas que están bajo la mediana. ¿Ya? Podemos ver, por ejemplo, que el grado de informalidad en el grupo tratado, los que se ven fuertemente afectados, es alto, más alto en relación a el grupo de control. ¿Ya? También podemos ver que los niveles de salario son en las comunas que se ven fuertemente afectadas en relación a las comunas que no se ven fuertemente afectadas. También podemos decir que las comunas que se ven fuertemente afectadas tienen una población activa menor, tienen años de educación menores y tienen un nivel de incumplimiento también mayor que las comunas que no se ven fuertemente afectadas. Segundo, tenemos que probar las tendencias comunes a través de la especificación que hemos definido anteriormente. ¿Ya? Primero tenemos que comprobar las tendencias comunes en los salarios y luego en el empleo.
Podemos ver, por ejemplo, el caso para el salario promedio de la comuna, el caso para el salario promedio formal de la comuna y el caso para el salario promedio del empleo informal de la comuna. La clave está justamente, como se dijo anteriormente, que estas variables, el coeficiente que acompaña a estas variables para periodos de pretratamiento no sean significativas. Y justamente lo que pasa acá. Ninguna de ellas es significativa. Por lo tanto, podemos comprobar que existían tendencias comunes para ambos tipos de comunas, tratadas y no tratadas, antes de la introducción del salario mínimo en relación a los salarios. ¿Qué pasa con relación al empleo? También encontramos que estos coeficientes son no significativos, por lo tanto también comprobamos el supuesto de tendencias comunes para el empleo. Algunos resultados preliminares de forma rápida. Primero, en relación al empleo total, vemos que nuestra mordida, el año 2013, que captura el efecto del tratamiento, no es significativa para ninguna de las especificaciones, ni tanto para la medición de la mordida a través de la fracción, como para la medición de la mordida a través del Cage, tampoco para nuestro enfoque estándar y tampoco para nuestro, digamos, enfoque que incluye el instrumento. Para ninguno de los casos, la mordida es significativa, ¿ya? Por lo tanto, no encontramos efectos significativos del empleo derivados del aumento del salario mínimo en el año 2013. ¿Qué pasa con los salarios? En los salarios sí encontramos un efecto positivo, ¿ya? La mordida sí tiene un efecto positivo y un efecto significativo en los salarios a nivel de comuna, ¿ya? Por lo tanto, sí encontramos una relación significativa positiva entre la introducción del salario mínimo en el año 2013 y los salarios. Esta relación positiva se ve explicada mayormente por los salarios del empleo formal. Ya aquí vemos que la mordida en el año 2013 tiene un impacto positivo y significativo en los salarios del empleo formal a nivel de comuna, mientras que para los salarios del empleo informal no existe una relación significativa. Ya, por lo tanto, gran parte de este resultado positivo y significativo que hemos encontrado para los salarios se debe al efecto que encontramos para el empleo, en los salarios del empleo formal. Por lo tanto, primero, conclusiones preliminares. Hemos encontrado tendencias comunes para grupos, para las comunas tratadas y para las comunas de control antes de la introducción del salario mínimo. Por lo tanto, podemos suponer que si este salario mínimo no se hubiera reajustado en el año 2013, ambos tipos de comunas hubieran seguido con las mismas tendencias. ¿Ya? Eso es muy importante. Otra conclusión importante es que las comunas de alto impacto van a reportar un aumento significativo de los salarios después del reajuste del salario mínimo. Nuestras especificaciones que hemos mencionado y mostrado anteriormente también las probamos para nuestro indicador binario, donde uno son los tratados, las comunas tratadas, que se ven fuertemente afectadas, y las otras son de control, que no se ven fuertemente afectadas, y también hemos encontrado estos efectos positivos en los salarios, es decir, aquellas comunas que más se vieron fuertemente afectadas por el salario mínimo, porque tenían una medida de mordida menor, son justamente las que experimentan un aumento significativo en los salarios. Por lo tanto, encontramos un efecto positivo del salario mínimo sobre el salario promedio del empleo formal, que es explicado por este salario promedio del empleo formal. Y finalmente, no hemos encontrado ningún efecto estadísticamente significativo del aumento del salario mínimo sobre el empleo. Pasos siguientes. Como hemos ya dicho, no encontramos efectos negativos y significativos en el empleo, pero eso no quiere decir que quizás los mercados laborales a nivel comuna se hayan ajustado o reaccionado de forma diferente ante este aumento del salario. Es posible que tomen algunos canales de ajuste, justamente tenemos que investigarlo. Uno de ellos, como ya se dijo, es la horas trabajadas, y otro que sería muy interesante también es la composición del empleo. Otro paso siguiente a realizar es explotar justamente lo que hemos prometido, esta dimensión espacial, para dar cuenta de posibles efectos de contagio entre comunas, no solamente cuantificarlo, sino lo más importante, poder acercarnos lo mejor posible al verdadero efecto que tuvo el salario mínimo introducido en el año 2013 en los mercados laborales a nivel de comuna. Esa ha sido mi presentación. Muchas gracias por su atención. Fantástico, muchas gracias, Vladimir. Interesante su trabajo, sí, interesante. Se nota que ha trabajado mucho durante este tiempo, así que se le agradece su presentación. Tenemos suficiente tiempo, así que invitamos a los presentes a que puedan hacer comentarios o preguntas a Vladimir de su presentación. Pueden hacerlo levantando la mano y haciendo su pregunta verbalmente, o pueden usar el chat.
Manu, ¿nos escuchan, Manu? ¿Puedes hablar? Ya creo. Sí, ahí os puedo... ¿Me oís a mí, verdad? Sí, te escuchamos. Bueno, lo primero, la verdad, que está bastante interesante lo que hiciste, Vladimir, pero mira, hay ciertas cosas de tu análisis que inicialmente son... O sea, va a tener que tener cuidado. Y básicamente, lo más importante de todo es el nivel de desagregación de los datos que tú estás utilizando en la encuesta suplementaria de ingresos, que a nivel comunal eso no es representativo. Entonces, ahí tienes un problema bastante serio y que evidentemente te puede generar una serie de problemas en las estimaciones que tú estás planteando. Yo no sé si tú has llevado a cabo el análisis a nivel provincial. Particularmente porque el problemón que tienes, o sea, por lo que te digo, ¿no? Porque la ESI no es representativa y en segundo lugar porque solo estás considerando un trimestre que es el último trimestre del año. Entonces no tienes margen para poder incrementar o hacer un promedio anual del ingreso para que de alguna manera corregir ese problema de representatividad. Yo no sé si tú has considerado la posibilidad de hacer esto a nivel provincial. Sí, o sea, sí, de hecho, y lo he considerado desde el comienzo, debido a que gran parte de la literatura también que había mencionado hace este análisis a diferentes tipos de agregación, niveles de agregación. Sí lo había considerado, hacerlo a nivel provincial también. ¿Y tienes algunos resultados o No, no, básicamente...? no, Vale. quería empezar con el nivel de comuna, que fue el primero que comenté. O sea, primero descarté en primer lugar el a nivel de regiones, porque tenía, digamos, muy pocas regiones, muy poco, Claro. digamos, unidad de observación. Tenía 15 nomás, porque en ese tiempo habían 15 comunas en Chile. Y lo siguiente paso fue ir a un nivel de agregación mucho más, digamos, mucho mayor a las comunas, pero lo siguiente también sería irse a este nivel provincial. Pero no lo he hecho, pero sí está digamos, en la propuesta o Incluso, el futuro trabajo incluso personal sería, que me gustaría realizar. ajá. Incluso sería mejor que utilizases la CASEN en todo caso, porque seguramente como la CASEN sí que te garantiza cierto grado de representatividad a nivel comunal, ahí tendrías un N bastante mayor que probablemente lo que tengas en la ESI. Sí, En segundo lugar, hay otro elemento. Mira, cuando se habla de salario mínimo, tú lo has dicho bien en un principio, o sea, el salario mínimo realmente como que en los países en desarrollo o emergentes yo no lo considero como una variable que pudiera ser tan relevante en el equilibrio del mercado de trabajo como lo puede ser en un país desarrollado o industrializado. En el sentido de que, bueno, o sea, el salario mínimo, por ejemplo, depende muchísimo del efecto de la sindicalización, de lo que tú también has dicho, ¿no? Del grado de formalidad en el mercado laboral. O sea, de cuántos trabajadores se deberían de ver afectados por esta medida, porque si tú no tienes un volumen de trabajadores lo suficiente, ¿no? O tienes unos niveles de informalidad tan grandes que a muchos de ellos da igual que les subas o no el salario mínimo, porque no se ven afectados por esto, lógicamente el impacto sobre el equilibrio del mercado de trabajo es mayor o menor, ¿no? Dependiendo de esto. La sindicalización es una variable que es clave, o sea, la sindicalización es una variable que de alguna manera potencia el efecto del salario mínimo en el mercado de trabajo, porque en definitiva lo que establece es un piso mínimo de negociación y sobre todo, bueno, cuando tú tienes procesos de sindicalización que son por rama, ¿no? O sea, a nivel de industria, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese no es el caso de Chile. Entonces, ahí como, no sé, el tema de la sindicalización a mí me parece que es una variable importante a considerar. Y bueno, tienes sectores que son altamente sindicalizados, ¿no? Como pudiera llegar a ser la minería, pero hay otros que yo, bueno, desconozco muy bien la realidad en ese proceso. Yo no sé si tú te has planteado considerar esta variable de sindicalización o este elemento en tu análisis y cómo crees que pudiera afectar o sesgar tus resultados. o sea, sí, es un elemento que también lo hablábamos con un profesor, un elemento que sí tiene que ser considerado por temas de quizás de tiempo, hemos incluido solamente este tipo de análisis, pero la idea también es desagregarlo no solamente a nivel de sector, por tipo de ocupación, ver también cómo la sindicalización afecta. Sí, un elemento a considerar y cómo podría verse afectados los resultados por esto.
Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que había mencionado de cuánto grado de informalidad o formalidad exista. Y como usted también había mencionado, la sindicalización, sobre todo si analizamos este caso por sector, por ocupación, puede ser una variable clave. O sea, puede ser una variable clave para ver cómo este salario mínimo puede afectar a ciertos grupos o a otros no. Yo creo que sí, es un elemento muy clave y muy importante que puede incluirse dentro del análisis, la sindicalización. Sí. O sea, En todo yo caso, creo que... la literatura que yo pude ver en relación a países en desarrollo sobre implicaciones del salario mínimo, que como usted bien dijo, es muy limitada, y la gran parte de elementos que pude observar fueron estos. O sea, el tema de la informalidad fue uno, ya por este tema que el salario mínimo puede desplazar hacia los trabajadores de estado informal. Bueno, la informalidad también depende de cuestiones macroeconómicas. Generalmente cuando el país vive en recesión también hay un paso de trabajadores que están en lo formal al verse sin trabajo a pasar a lo informal. Bueno, pero la informalidad es importante y otro tema es este incumplimiento. Lo tomé por el incumplimiento y hoy hay esta informalidad, pero no pude encontrar digamos, otros mecanismos, otras consideraciones importantes como la sindicalización para países en desarrollo, pero sí, teóricamente, claramente puede tener un efecto importante. Pero no, o Aquí, sea, en un primer momento no fue considerado, pero en vista de su relevancia sí, o sea, tiene que incluirse dentro del análisis. tú en la informalidad, una cuestión, en la informalidad tú estás considerando, habías considerado dos elementos que básicamente es lo mismo que hace el INE, ¿no? Cuando define la informalidad es el año 2017. Y es Sí. el tema de por sector, o sea, si es un sector que está orientado a este tipo de actividades o que se pudiera considerar informales. Y luego habías hablado del empleo y con respecto al empleo ahí, no sé si escuché bien o no te puedo oír bien, pero tú estabas considerando el tema de las cotizaciones, ¿no? O sea, si el trabajador Sí, paga las cotizaciones o no. sí. ¿Es eso? Sí, sí, es que justamente como dice, hay una informalidad que es por sector y otra informalidad que tiene que ver con las Por condiciones empleo. laborales, Claro. por el empleo, claro, con la ocupación, se llama más bien ocupación Mm. informal, lo llama la INE en esta, Sí, 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 en, sí. en el cambio del 2017. Sí, no, es tema de las cotizaciones, pero el, el mismo INE ahí muestra que hay que hacer hincapié en dos cotizaciones, el tema de la previsión de salud y la previsión de seguro de despido. No, es los que menciona ahí, esos dos son los que uno tiene que atender para revisar la informalidad en una primera instancia. Estas variables que me fijé aquí y que especifica el INE son justamente las variables que no se ocupan en primer lugar para detectar la informalidad, porque las preguntas que aplicó el INE en el año 2018 son preguntas relacionadas, por ejemplo, a la contabilidad en el caso del sector y otras preguntas relacionadas al caso de la ocupación informal. Son otras preguntas que, en vista que no son respondidas, desde recién ahí nos fijamos en estas variables, digamos, a esas las llaman variables proxy, estas variables que nos pueden también indicar si el empleo es formal o informal. Y como estas variables que implementó el INE en el año 2017 no las tenemos que fijarnos en estas proxy que el INE ocupa como en segundo plano, que son las que mencioné ahí. Bueno, y hay un tercer elemento que es el tema de la conmutación. O sea, yo creo que la conmutación aquí no es un elemento inocuo, porque muchas veces, bueno, tú fíjate en una estrategia que pudiera llegar a tener una empresa. O sea, la conmutación claramente es una estrategia que no, por mucho que se diga por acá que es para tratar de atraer capital humano, que no se cuenta en la región, bueno, eso puede que haya una pequeña parte de la conmutación que funcione así, pero también probablemente sea una estrategia de atracción de mano de obra de menor coste. Entonces, si tú lo que haces es elevar el salario mínimo, la estrategia de las empresas probablemente sea a incrementar el tamaño del número de trabajadores conmutantes, particularmente de aquellos trabajadores, y bueno, esto también evidentemente en ciertos sectores, de aquellos trabajadores conmutantes que pertenecen a comunas o regiones que tienen un salario promedio más bajo. ¿Vale? Porque es una estrategia que, en definitiva, si tú tienes el impulso del salario mínimo, ¿no? Que te eleva los costes laborales por un lado, con esta otra estrategia lo que estás haciendo es tratar de rebajar ese impacto sobre tus costes totales. Entonces, todo eso al final acaba impactando también en tu empleo y en el equilibrio salarial.
Yo no sé si tú has planteado el tema de la conmutación en tu análisis y evidentemente yo te recomiendo también incluirlo, al igual que lo de la sindicalización, porque puedes tener ahí resultados interesantes. Ok. Sí, no, o sea, el tema de sindicalización sí lo había pensado, pero el tema de la conmutación no era un elemento que estaba tomando en cuenta, pero sí, sin duda que lo voy a tomar en cuenta. Por último, por curiosidad, ¿cómo construyes la variable de años de escolaridad en la ESI si no te aparecen los años de escolaridad para...? ¿En la ESI? Sí. En la ESI hay algunas preguntas que mencionan el nivel educativo. O sea, el nivel educativo tanto por una clasificación internacional como una clasificación que creo que la que dan ahí la encuesta. Y ocupo las horas, digamos, o sea, los años de educación para cada uno de esa imputo a nivel individual, esta año de educación, teniendo en cuenta este nivel al que llegan y teniendo en cuenta si es que lo terminó o no lo terminó. Y porque De también hay acuerdo. una pregunta en la ESI que dice que si termina o no termina ese nivel que el trabajador individual menciona. Sí, eso viene seguramente de cómo lo calcula el observatorio laboral, ¿no? Entiendo que debe de ser por ahí porque utiliza el tema del nivel y el curso educativo del individuo, que eso sí que son variables que te aparecen en la ESI, que a partir de ahí puedes ir calculando el número de años de escolaridad. Muy bien, pues nada, vamos, suerte con tu trabajo y nada, mucho ánimo y ojalá que lo puedas publicar. Ya. Muchas gracias por su comentario. Muchas gracias, en serio. Gracias, Manu. ¿Más preguntas, comentarios? Bueno, le voy a aprovechar a hacer comentarios yo, Vladimir, ¿le parece? Sí, hoy. Yo creo que, mire, el último comentario que le hace Manuel, o el penúltimo creo, que él pone en relieve la importancia que puede tener la conmutación, por ejemplo, apunta yo creo que al corazón de su trabajo en el sentido de que usted parte exponiendo y explicando cómo estas teorías macroeconómicas u otras teorías, ¿cierto?, han tenido resultados ambiguos, y usted parte a partir de eso acercándose al mercado regional, pero usted nunca nos mostró por qué deberíamos encontrar en los mercados regionales diferentes de la agregación del país. O sea, si su hipótesis es que el impacto del salario mínimo o de un cambio en el salario mínimo es diferenciado a través de los mercados laborales locales, yo esperaría que usted me entregara hipótesis de cómo cree usted que se comportaría dadas las particularidades que deben tener los mercados locales. ¿Me explico? Sí. Claro, entonces yo creo que ahí esa parte de su trabajo tiene que explotarla aún más y hacer un esfuerzo por tratar de darle al lector indicaciones o una intuición hacia dónde, o sea, por qué esto habría que analizarlo a nivel de mercados locales, primero por qué es relevante y qué esperaría usted que sean esos cambios diferenciales y que no son lo mismo que mirarlo a nivel nacional. ¿Y esto por qué? Porque eso le va a permitir establecer a partir de una construcción teórica, puede ser, hipótesis, que va a testear posteriormente. Si no, su análisis posterior va a quedar como muy meramente exploratorio. En el sentido, o sea, que quiero saber lo que va a pasar. No tengo ni siquiera una hipótesis que me pueda guiar y vamos a ver qué me dicen los datos. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo en entregar mayor información acerca del por qué es importante estudiar los mercados locales y qué esperaría usted que sea diferente del agregado nacional. Y esto es crítico, Vladimir, porque a propósito de lo que decía Manu también de la provincial o utilizar comunal, no es tan simple la agregación pensando que lo que usted quiere tomar en cuenta son mercados locales. O sea, usted sabe que hay mercados laborales locales. Porque la pregunta que le puedo hacer yo, ¿y cómo usted sabe que una provincia es un mercado laboral local? ¿O cómo usted sabe que una comuna es un mercado laboral local? ¿O por qué no toma los flujos de conmutación que arman unidades funcionales del territorio como un mercado local laboral? De partida, la sola pregunta en Chile al menos de saber qué es lo que es un mercado local laboral ya es una pregunta en sí misma. Nosotros lo hacemos simple. Hemos trabajado con comunas, hay otros que han trabajado con unidades funcionales, pero no parece trivial en su caso esa discusión.
Entonces no es tan simple como agregar a distintos niveles. Claro, hay un tema de representativa estadística, pero no tiene que ver solo con eso, tiene que ver con una discusión incluso más profunda de que en economías en desarrollo como la chilena, ¿cómo podríamos caracterizar un mercado local, laboral? ¿En función de qué? ¿Vamos a seguir la la división administrativa de las comunas? ¿O vamos a ir un poquito más allá y nos vamos a jugar con una división como la que hace el RENCIP, ¿cierto? De hacer unidades funcionales en función de los flujos de conmutación y las luces nocturnas, no sé. ¿Entienden? Entonces, ahí hay una parte de su trabajo que yo creo que hay que discutirla más. Ojo, algunas cosas, o sea, cuando usted toma una muestra de comunas y deja un resto de comunas afuera, el sesgo de selección aparece inmediatamente ahí. Esto es lo mismo como la sesgo de selección del mercado laboral, cuando la gente, cuando quiere, quiere observar la curva de oferta, pero uno observa solo lo que están trabajando porque tira el salario, pero eso no quiere decir que no haya inobservable entre la ecuación de selección y la ecuación de salario que estén interactuando y nos vaya a generar sesgo después, que se corrige, ¿cierto?, con este tema del GX de 2 etapas. Entonces, eso, si usted va a seleccionar solo un grupo de comunas, ya va a perder sesgo de selección y ese sesgo de selección tiene que modelarlo, ya con el Heckman. Yo creo que, creo entender la razón del por qué está esta diferencia e indiferencia y utilizar el tiempo, ¿cierto? Y ver el efecto de tratamiento. Pero a mí de verdad, Vladimir, me deja con muchas dudas porque me da la impresión que el tratamiento no es exógeno. O sea, de hecho el tratamiento no es exógeno. No. El tratamiento es, lo que ustedes definen como tratamiento es altamente endógeno. Porque las comunas tratadas y las tratadas y las que están en control por una reacción que ellas tienen y cuánto afectadas se ven, definen los dos grupos y el tratamiento deja de ser exógeno. Entonces ahí se complican mucho las cosas. Pero ahí en realidad es súper injusto lo que le estoy diciendo porque yo no tengo una forma distinta de verlo por ahora. Yo creo que dado la situación en la que está, probablemente es lo mejor que puede hacer, pero ahí hay que tener mucho cuidado y quizás eso requiere, dada la endogeneidad de esto, requeriría mucho más preocupación el instrumento. Y realmente hay que ponerle un poco más de trabajo a mí porque sacar un año, yo no sé si le hizo las pruebas al instrumento para ver cuál relevante era o qué Sí, pasaba pero probablemente le puede dar mucha relevancia. El S probablemente le puede salir muy alto, porque obviamente lo del año pasado con este año tiene mucho que ver. Eso cumple la restricción de exclusión, o sea, es realmente la única forma que afecta al output, es a través de la endógena, me cuesta mucho creerlo. Es muy poquito. Los rezagos, generalmente la gente que usa rezagos de varios años atrás, y aún así pueden entrar los problemas de decir, sabe que esto es endógeno, ¿no? Entonces yo creo que yo por ahí apuntaría. De todo lo que yo le dije, Vladimir, sabe que lo que yo más, o sea, lo que me parece más urgente es discutir la dimensión regional teórica en este contexto, ok. ¿ya? Para que el trabajo tome una fuerza distinta, o sea, de decir, sabe que esto está todo a nivel macro, a nivel nacional, se estudian las tendencias, es ambiguo, todo, pero sabe, hay algo que no he olvidado, los mercados locales reaccionan distintos ante estas cosas porque los mercados regionales son distintos. Y ahí tiene todo el aparataje de la economía regional que le puede ayudar a decir el por qué cree usted que esto va a ser distinto. Por ejemplo, el Mano le da una razón, el Mano sabe que Antofagasta se va a ajustar a un cambio de salario mínimo distinto a lo que se va a ajustar en la región de los ríos, por ejemplo, o Valdivia, porque Antofagasta se puede ajustar por conmutante, y Valdivia no nadie conmuta para allá, o conmuta muy poco, eso no va a ajustar ahí. Eso es un cambio de un mix laboral, va a mover probablemente los empleos relativos, los salarios relativos, ya, esas cosas yo creo que hacen falta. A mi juicio, Vladimir, eso es lo que yo creería. Espero que le ayude. Gracias. No, sí, de todas formas. Siempre yo. Gracias, profesor. Ya, tenemos espacio todavía para más preguntas o comentarios a Vladimir. Parece que no tenemos más comentarios. Bueno, no hay más comentarios. Vladimir, agradecerle simplemente la presentación. Se nota que hay mucho trabajo detrás, así que instarlos a que pueda seguir abordando estas temáticas y probablemente va a poder
ya prontamente abordar todo esto de manera no va a ser muy difícil y llegar a un trabajo ya, y ojalá, como le decía al hermano, lo pueda publicar rápido, defender y seguir avanzando en esto. Así que sin más comentarios, agradecerle a todos los presentes. Deberíamos vernos, si todo va bien, Dios mediante, la siguiente semana con otro seminario. Gracias nuevamente, Vladimir. Un abrazo. Gracias, Y un abrazo a todos los presentes. Adiós. Adiós.